El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tradición de la Iglesia nos enseña que el apóstol Andrés, y basándose en la tradición bíblica, fue el primer apóstol llamado por el Señor, hermano de Simón. Siempre estuvieron unidos como hermanos de sangre, pero tuvieron un vínculo muchísimo más grande en la Iglesia cuando Cristo conformó el grupo de los 12 como apóstoles. Y la tradición cuenta que mientras San Pedro, su hermano, parte de Jerusalén hacia Roma, pasando por Antioquía en la evangelización, San Andrés se va a evangelizar a los griegos. Este es el camino que él recorre hasta llegar a la cumbre de la vocación cristiana, de la vocación apostólica, que es la santidad, la comunión plena con Cristo en la vida eterna. Y hoy lo que nos está diciendo precisamente el apóstol San Pablo, evocando el Salmo 18, pues nos habla de la eficacia que tuvo precisamente esta vocación de los apóstoles, porque a toda la tierra, en una dimensión universal, ha alcanzado el pregón de la evangelización, del testimonio apostólico, que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Por lo tanto, ni dentro ni fuera de la Iglesia hoy nosotros tenemos excusa para no creer en el Señor, para no profesar nuestra fe en Cristo como el único Señor y el único Salvador. De hecho, la misma Iglesia en el Concilio Vaticano II, después de saberlo en toda la tradición y en el magisterio, llega a reafirmarlo nuevamente el Concilio Vaticano II y dice que hoy toda la tierra y toda la humanidad tiene la oportunidad de conocer a Cristo, tiene la oportunidad de tener acceso a la experiencia de Jesús, porque nos habla el Concilio Vaticano II de una misión universal, intrínseca del Espíritu Santo en el corazón de cada persona por la extensión de este mensaje apostólico. Y entonces dirá San Pablo: ¿cómo van a creer si no se les ha anunciado? Y si se les ha anunciado, ¿por qué no creen? ¿Qué es lo que nos está precisamente diciendo en la carta a los romanos? Frente a una excusa de algunos que se resisten a creer, a convertirse y a vivir en santidad, porque creen o dicen que todavía la extensión de la palabra del Señor, del Evangelio, no ha llegado aún a toda la tierra. Y la extensión apostólica, nos dice San Pablo, sí ha llegado, porque en todos los rincones retumba la voz del Señor. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. Por lo tanto,
no hay excusa para no creer en el Señor. No hay ningún tipo de excusa para no estar rendidos delante de Él hoy. No hay ningún tipo de excusa para no estar buscando la santidad, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y por eso, mientras se va acercando y se va desarrollando y vamos viendo de un modo ya no implícito, sino explícito, el juicio del Señor a todas las naciones, porque ya lo vamos viendo poco a poco a través de las diferentes pruebas que está viviendo la humanidad en la guerra, de un hambre que ya poco a poco se va acercando a toda la humanidad, de un conflicto interno dentro de las familias y dentro del mismo hombre, que tiene una lucha interna para aceptar su propia naturaleza. Mientras vamos viendo que la ira y el juicio del Señor se va desarrollando en estos conflictos, pues no tenemos excusa para decir que a nosotros no se nos ha mostrado el camino correcto, no se nos ha mostrado el camino de la salvación y el camino de la santidad, porque a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Si hoy no estamos creyendo en el Señor, no es por falta de evangelización. Si hoy no estamos buscando la santidad, no es por falta de esfuerzo, porque los apóstoles extendieron el mensaje del Señor hasta el confín de la tierra. Si hoy no creemos en el Señor, es porque hay una dureza muy grande, porque hay incredulidad, porque hay rebeldía y porque nos estamos resistiendo a caminar de acuerdo al mensaje que se nos fue anunciado. Y por eso hoy vemos una incoherencia muy grande entre los hombres y mujeres dentro de la iglesia que dicen o decimos ser hombres y mujeres de fe. San Pablo nos dice que la fe se constituye de dos cosas: de creer en el corazón que Cristo es el Señor, que es el único Dios y el único Salvador, y esto hay que creerlo en el corazón. ¿Qué significa? Que quien verdaderamente cree tiene una certeza profunda de que solamente hay un único Señor, de que solamente hay un único Salvador, de que solamente hay un único liberador, y entonces dentro en el corazón cree esto y ya le ha hecho una entrega total al Señor de su corazón. Es decir, quien cree en su corazón que Jesús es el Señor y no tiene el corazón dividido con otros señores, con otros dioses, con otros amores, con otras esperanzas, quien cree internamente y profesa públicamente esta verdad que lleva en el corazón, entonces ese será salvo. ¿Cuál es el problema hoy, por ejemplo, dentro de la iglesia? Esa dicotomía entre lo que se profesa explícitamente y lo que se vive interiormente. Un corazón que hoy tiene la esperanza puesta en otros señores, que tiene la esperanza puesta y la ilusión puesta en la liberación temporal de lo que otros puedan hacer por él, es un corazón que está dividido internamente. Es un corazón que no tiene la certeza de que Cristo Jesús es el único Señor. Y eso se manifiesta también en lo externo. Hoy, por ejemplo, en la iglesia, los cristianos, muchos cristianos católicos hoy andan detrás de instrumentos y los están profesando como señores absolutos. Y si alguien sabe más, detrás de ese andan más. Y si alguien manifiesta tener mayor cercanía con poderosos de este mundo y aún dentro de la iglesia, detrás de ese se va la gente. Y si de pronto tiene un gorrito rojo, ¿sí?, o morado, porque pertenece a la jerarquía y al poder alto de la iglesia, entonces de pronto allí estamos mejor auspiciados. ¿Y la fe en el Señor Jesús dónde queda? Es que somos solamente ministros. Y si de pronto aparece un sacerdote con dones extraordinarios, el don de curación, el don de liberación, el don de hablar lenguas, de interpretarlas, entonces nos vamos detrás de ese, porque de pronto allí está la salvación. ¿Y la fe en Cristo? Es que no recordamos aquello que dice San Pablo en la carta a los Corintios,
cuando dice, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y tuviera una fe tan grande para mover montañas, si me falta el amor, pero San Pablo no se está refiriendo a cualquier amor, si me falta, se está refiriendo a un amor personal, es más, se está refiriendo a una persona, se está refiriendo a Cristo. Si me falta Cristo, nada soy. Soy como címbalo que retiñe o campana que resuena. Podría tener una fe tan extraordinaria para decirle a un monte, muévete de aquí y párate allá. Pero no, si no tengo el amor del Señor, si no tengo a Cristo en mi corazón, si Él no ocupa la totalidad de mi ser, y Él no ocupa este trono y no es mi Señor, de nada me sirve eso. Por eso Jesús nos lo va a advertir en el Evangelio. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y a Nicodemo se lo advierte, te lo aseguro, que quien no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. A la mujer samaritana también Cristo se lo dice claramente. ¿Quieres de esta agua? Primero tienes que ir a llamar a tu marido. No tengo marido, bien lo has dicho, porque el que has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco es tu marido. ¿Quieres beber de esta agua? Para beber de esta agua tienes que soltarlos a todos. Y por eso dice que inmediatamente, cuando Él se le revela como el Mesías, porque ella lo está esperando, y Jesús le dice, ese soy yo, el que está hablando contigo, ella entiende claramente el mensaje y tira su cántaro. Es que si no hay conversión, no hay fe. Y la gente cree que está creyendo mucho en el Señor y que vive una coherencia de fe cuando tiene otros señores en su corazón, cuando tiene sus ilusiones puestas en otros liberadores y no en el único liberador que es el Señor. La gente cree que tiene mucha fe, ¿sí? Porque asiste todos los días a la Eucaristía y a los sacramentos, pero tiene su ilusión puesta en otras cosas, en el dinero. Tiene su ilusión puesta en el amor y el cariño de las personas, de las criaturas de este mundo. Padre, es que son personas muy cristianas y muy espirituales. Pueden ser muy espirituales, pero nadie, absolutamente nadie, puede ocupar el trono que solamente le pertenece al Señor. Padre, pero es que es un sacerdote muy bueno, puede ser un sacerdote muy bueno, pero nadie puede ocupar el trono que solamente le pertenece al Señor. La fe se constituye de eso. Y por eso la tristeza de San Pablo en esta carta a los romanos. Él está precisamente desarrollando una tesis desde el capítulo 9, viene diciéndonos que tiene una tristeza y un dolor profundo en el corazón por sus hermanos judíos, los de su raza. Y parece que la tristeza y la amargura se le aumenta porque dice, ellos, yo soy consciente y doy testimonio de ellos, que en ellos reposan la promesa. Ellos recibieron la ley. Ellos son descendientes de Abraham, pero no todos los descendientes son hijos de Abraham, porque no quieren creer en el Señor. Y por eso Cristo lo advierte también en el capítulo 8 de San Juan. Le dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, creyeran en mí. No todos los descendientes de la Iglesia Católica, porque tengamos el bautismo, somos hijos de Dios. Porque a nosotros nos hace hijos de Dios la fuerza imperante y sobrenatural de la fe, el vivir en el Espíritu de Dios, el estar movidos por el Espíritu del Señor, no un vínculo jurídico. A uno no lo hace muy hijo de Dios el hecho de que sea sacerdote. Hay sacerdotes que no vivimos como hijos de Dios y estamos en la iglesia y somos descendientes de la iglesia, pero no vivimos como hijos de Dios, no somos hijos de Dios. Por eso lo advierte San Pablo en la misma carta a los romanos. No todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. ¿Y cómo van a creer si no se les ha predicado? Sí, ya se les predicó. A toda la tierra ha alcanzado su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje.
Todos hemos recibido el mismo mensaje, pero no todos estamos creyendo en el mismo mensaje. Y hay católicos hoy, matrimonios católicos, que son católicos, descendientes de la Iglesia Católica, pero no son hijos del Señor, porque viven en el pecado, viven en la mediocridad del mundo, viven en una doblez moral. Los hijos de Dios debemos vivir como hijos de Dios, y por eso lo advierte también San Juan en su primera, en su segunda y en su tercera carta. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del mundo? ¿Quiénes son los de Cristo y quiénes son los del anticristo? Hoy dentro de la Iglesia Católica hay muchos bautizados que van por el sendero del anticristo y llevan la marca de la bestia en la frente y en la mano, porque ya no llevan en su corazón el nombre de Cristo y porque el corazón no le pertenece totalmente al Señor, porque tenemos nuestro corazón dividido. Y así hay muchos laicos hoy que se visten externamente, se ponen signos externos de la Virgen, del Señor, se ponen signos externos de ser muy católicos. Pero la pregunta aquí, ¿será que lo que expresan con sus labios lo viven en su corazón? ¿Será que lo que muestran externamente es lo que viven internamente? El juicio de Dios que se está manifestando hoy está permitiendo que salgan a la luz las intenciones de muchos corazones. Y vuelvo a decirlo nuevamente, cuando muchos apostatan de la verdad moral, acudiendo, quizque para vivir cristianamente al mal menor, y diciendo que eso es lícito, ya manifiestan externamente en quienes que están creyendo, porque eso no es de Cristo, eso no es del Evangelio, eso es apostasía real, porque no coincide con la verdad coherente de la moral cristiana, de la moral católica, de la moral evangélica. El juicio de Dios se manifiesta así, y se está manifestando para sacar a la luz lo que llevan muchos corazones. Hay gente que es muy doble dentro de la iglesia, hipócritas, porque dicen una cosa y en el corazón llevan otra. Hablan mucho externamente de Cristo, del amor a Cristo, del amor a la Eucaristía, del amor a la Virgen, del amor a la iglesia, pero como hijos de la iglesia, quién sabe si verdaderamente viven o vivimos como hijos de la iglesia. Pero el juicio de Dios se va a seguir aumentando. ¿Cómo se manifestó el juicio de Dios? En época de los apóstoles. Se manifestó cuando el Hijo del Hombre camina hacia Jerusalén y es capturado y es enjuiciado. Y algunos no pudieron con ese juicio, porque ese juicio sacó a la luz lo que había en muchos corazones. Y cuando a Cristo lo encarcelan, las multitudes que lo siguen desaparecen. Los que estaban allá en el monte recibiendo milagros, los que se habían alimentado de manos del Señor cuando multiplicó los 5 panes y los 2 peces, ¿dónde estaban? El juicio de Dios se estaba manifestando y muchos no pudieron con el juicio de Dios. Incluso San Andrés Apóstol en esos momentos huyó. No fue capaz con el juicio de Dios. Y eso que seguía al Señor muy de cerca. Después tiene que venir el auxilio de la Virgen para sostenerlo y la fuerza de Pentecostés. ¿Y cómo se vuelve a manifestar el juicio de Dios otra vez sobre los apóstoles ya invadidos por la gracia del Espíritu Santo en una conversión real y en un camino de santidad real? Cuando se incrementa la persecución y se intensifica. ¿Y cómo se manifestó el juicio de Dios para Andrés Apóstol? Cuando la persecución lo llevó hasta la muerte y la tradición nos enseña que murió crucificado, una cruz diagonal que formaba una X, así murió San Andrés Apóstol. Hermanos, el juicio de Dios se va a intensificar
y va a salir a la luz si verdaderamente tenemos fe o no tenemos fe. Y se va a manifestar claramente si creemos en el Señor o no creemos en el Señor. Y se va a manifestar externamente lo que somos o no somos capaces de hacer por el Señor. La pandemia nos enseñó, por ejemplo, en torno a Jesús Eucaristía, que hubo mucha gente que solamente creía de bocas para afuera, pero de bocas para adentro se llenaron de miedo y cobardía y huyeron. La pandemia nos enseñó también, cuando a la hora de hacer un juicio moral frente a lo que debíamos hacer para cuidar la salud, si era lícito moralmente o no era lícito utilizar un tratamiento paliativo y médico, y eso nos enseñó, fue sacando a la luz la evidencia de muchos corazones, porque el miedo es tremendo. Y esta es una sociedad que se está moviendo presionada por el miedo. El diablo está feliz utilizando sus instrumentos para intimidar a la gente. Y Dios no nos va a privar del sentimiento del miedo, porque es un sentimiento natural en la persona humana. Pero hay de aquellos que nos dejemos arrastrar por el miedo, porque el miedo nos traiciona. Tenemos que acudir a la fe, a la certeza de la promesa del Señor que nos dice que no tengamos miedo. Y para eso hay que orar mucho. Y para eso hay que hacer una opción radical por el Señor. El juicio de Dios se está manifestando y se va a ir incrementando. Lo vimos en Colombia en elecciones, como tantos católicos, cobarde y miedosamente, de una forma regalada, apostataron de la verdad moral. Esos son signos que el Señor nos está mostrando para que nos demos cuenta de lo que va a ocurrir más adelante. Y por eso estamos ante la oportunidad. Si nos hemos dejado arrastrar por el miedo, volvamos al Señor. San Andrés, que se dejó arrastrar por el miedo mientras caminó de Galilea a Jerusalén y no fue capaz de acompañar al Señor hasta el Calvario, después reacciona, se arrepiente y se pone en manos de la Santísima Virgen María, como los demás apóstoles. Fue ella la que los rescató y los reunió en el cenáculo, y allí les enseñó de qué manera se vencían las pruebas, de qué manera se vencían las dificultades. Si la Virgen hubiera estado allí, a lo mejor los apóstoles se hubieran desparramado. Pero fue en torno a ella, dicen los Hechos de los Apóstoles, que estaban en un mismo lugar, y estaban todos con un mismo fin, buscando una misma meta. ¿Quién les enseñó esto? La Virgen. Se los tuvo que recoger y se los tuvo que llegar a un lugar aparte. La Virgen tuvo que arrancarlos de ese ambiente de incredulidad en el que ellos habían estado envueltos, y a más de uno lo había llevado a traicionar al Señor. El único que permaneció firme fue quien permaneció al lado de la Virgen, y fue San Juan. Se mantuvo hasta el final. Y fueron ellos los que se convirtieron en ese polo de atracción seguro para los demás apóstoles. Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, del pecado y del error que habían cometido al traicionar y dejar solo al Maestro, estaba la Virgen allí. Y estaba San Juan. Y esa fue su esperanza y su tabla de salvación. Y se fueron al lado de ella. ¿Y qué les pasó a ellos después de estar al lado de la Virgen? Vino la gracia del Espíritu Santo. Se derramó allí en el cenáculo, pero porque estaba la Virgen. Es que ella no traicionó al Señor. Ella no se vendió por un mal menor. Y pudo hacerlo. No crean que la Virgen no se vio probada a hacerlo, pero no lo hizo. Era su hijo y iba a permanecer fiel a la verdad hasta el fin. Pero la Virgen no apostató de Cristo. Mantuvo su fe firme. La mantuvo fiel hasta el final. San Juan la mantuvo fiel. Es que San Juan era amigo incluso de los pretores y era amigo de los jefes de los judíos, pero no se avergonzó. Entró allí hasta la sala y lo vieron como discípulo del Señor. A Pedro sí le dio miedo. Tú eres uno de ellos. No, no soy de ellos.
¿Qué pasó en elecciones en Colombia? Tú eres uno de ellos. No, yo no soy uno de ellos. A mí no me importa, yo voy a votar por el mal menor. No me importa. Yo no soy de ellos. Sí, tú eres uno. No, no. Y allá lo demostraron varios católicos. Votando por el aborto, por la legalización de la droga, la ideología de género, llevándose por delante 2 mandamientos de la ley de Dios. ¿Y qué dijimos? No, no soy uno de ellos. Nos da miedo ser de él, porque nos crucifican. Así estamos. El juicio de Dios se está manifestando, hermanos, y está sacando a la luz lo que hay dentro de muchos corazones. Padre, pero tantos. Sí, San Pablo no se escandaliza en decirlo en la carta a los romanos, que solamente un resto permanecerá fiel. Y el Papa Benedicto, con mucha madurez, a lo mejor con mucha tristeza, pero con mucha madurez y serenidad, nos lo advirtió hace más de 30 años, que la iglesia del siglo XXI, la verdadera iglesia, la iglesia de la fe, iba a ser una porción muy pequeña. Y hoy lo estamos viendo, son muchos los que van por ese lado del relativismo, del progresismo. Son muchos los que se están vendiendo hoy. Son muchos católicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, de grupos laicales, de movimientos laicales que se están vendiendo hoy. Son muchos y son muy pocos los que están permaneciendo fieles. Pero no nos debemos escandalizar de eso. Con mucha serenidad y paz hay que aprender a ver la verdad. La iglesia nos lo advirtió. El catecismo de la iglesia no tiene reservas en decirnos que la fe de numerosos creyentes va a ser sacudida. No dice de algunos cuantos, de numerosos creyentes. Y el Concilio Vaticano II, en el capítulo donde se nos habla de la Lumen Gentium, de la índole escatológica de la iglesia no tiene reservas en decirnos esto. ¿De qué nos escandalizamos? ¿De que haya gente apostatando hoy de la verdad? La palabra de Dios misma nos lo está diciendo. San Mateo lo dijo: muchos elegidos serán confundidos. Y hace poco, ya para terminar el año litúrgico, nos lo advirtió San Lucas, que muchos iban a llenar de angustia y confusión, que no es lo que está pasando. ¿Ante qué estamos nosotros? Nos estamos enfrentando contra el poder imperante del anticristo, y la gente está esperando a ver por dónde aparece el anticristo. Ya se los está tragando vivos, y la gente no se está dando cuenta. Duerme con ustedes, camina con ustedes, dialoga con ustedes. Es que se está vistiendo muy bien vestido. La iglesia nos lo advierte en el catecismo de la Iglesia Católica: un pseudo cristianismo con una apariencia religiosa que brinda solución para todo. Sigan detrás de instrumentos, sigan detrás de videntes, sigan detrás de falsos profetas para que vean, sigan detrás de mercenarios disfrazados de lobos, sigan detrás de lobos disfrazados de ovejas para que vean, sigan detrás de esas apariencias de santidad, de fervor, de piedad, para que vean. Hay que mirar cuál es la fe verdadera. La fe verdadera nace primero en el corazón. Si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó, y profesas con tus labios que Él es el Señor, serás salvo. Miren, en el mundo del público hoy, a tantos que les da miedo profesar la fe porque están en una institución pública del Estado. Todo el que profese públicamente, pero hay algunos arremangados, asolapados, ¿sí?, que se creen los más católicos y les da miedo en el mundo de la opinión pública manifestar las verdades del Evangelio. Así hay predicadores hoy que les da miedo decir que la opción cristiana y la opción de la iglesia es por la vida, y que los católicos le decimos no al aborto.
Hay algunos predicadores hoy en las plataformas virtuales que les da miedo decir que nosotros creemos solamente que hay un sexo masculino y un sexo femenino y que lo otro es mentira, es falacia. Así hay predicadores hoy. ¿Qué fe están profesando? No están profesando la fe cristiana. No, padre, es que si nos podemos hablar abiertamente, nos meten a la cárcel o no nos dejan evangelizar. Dios no depende de ti para salvar al mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal que nosotros fuéramos indispensables para la salvación del mundo? Otra cosa muy diferente es que el Señor quiera contar con nosotros porque quiere hacerlo, pero ninguno de nosotros es indispensable. Si a cualquiera de nosotros hoy nos mochan la cabeza, siendo sacerdotes y siendo indispensable la confesión sacramental y la Eucaristía, pues Dios no tiene problema en irse a buscar unos mejores en este mundo y los encuentra. Y si no los encuentra, Dios no tiene problema en crearlos, porque Él es Dios. Pero andamos en unos niveles de soberbia que nos creemos indispensables para la salvación de las almas. ¿Qué tal que eso fuera así? Y hoy hay grupos y comunidades que creen y predican esto, que para que la gente viva en gracia, en conversión y en santidad, tienen que estar dependiendo de ellos. ¡Qué mentira tan grande! ¡Qué daño tan grande le están haciendo a las pobres almas! ¡Qué engaño tan terrible! Nuestra única dependencia es de Cristo para la salvación. Y está en la Eucaristía. Todos los días lo tenemos en la Eucaristía, en el Sagrario. Y la Virgen nos lleva en el rosario hasta Cristo. Imagínense a la Virgen diciéndole, es que si ustedes no están aquí, ustedes no pueden estar con mi hijo. No, vayan y hagan lo que Él les diga. La Virgen no es autorreferencial, nunca. Y nos dice el Concilio Vaticano II, tiene un oficio salvífico, pero ella sabe que ella no es la que salva. Ella sabe quién salva. Y ella sabe que hay un único Redentor y que es su Hijo. En Caná de Galilea nos lo dijo claramente, vayan donde Él. En el Santo Rosario que hace la Virgen mientras la invocamos, entre decena y decena, nos dicen, venga, que aquí está mi Hijo. Todo empieza por mi Hijo y tiene que llegar a mi Hijo. Y entre cada decena del Ave María nos encontramos a Cristo en cada misterio. Pero hay comunidades hoy, personas que son autorreferenciales. Algo que el Papa Francisco ha venido denunciando desde que inició su pontificado y lo ha advertido la Iglesia, no es autorreferencial. Por lo tanto, ningún movimiento, ningún grupo, ninguna comunidad religiosa, ninguna persona es autorreferencial en el camino de salvación. La salvación solamente nos la da el Señor. ¿Qué grado de soberbia en el que estamos? ¿Qué nivel de petulancia y presunción en la que hemos entrado los católicos, los miembros de la Iglesia? Y por eso nos volvemos fundamentalistas, pidiéndole a la gente una obediencia ciega. ¿Pero a quién? No a Cristo, a lo que nosotros pensamos. Y por eso una obediencia sin verdad es fatal. Acaba con la espiritualidad y el corazón de cualquier persona. Que es que hay que defender la unidad. La única unidad que nosotros debemos defender es la que nos vincula a Cristo. Si no estamos en Él, el que no permanece en mí, yo en Él, no puede dar fruto y será cortado. La única unidad que nosotros debemos buscar es la que nos vincula con el Señor, la que nos vincula. Por eso la Iglesia nos vincula con Cristo y por eso debemos estar en la Iglesia. Pero ¿qué unidad defendemos hoy? Grupos defendiendo una unidad de ellos, los marxistas defendiendo la unidad de ellos, los comunistas defendiendo la unidad de ellos. Este nuevo orden mundial defiende la unidad de ellos. ¿Y nosotros cómo estamos cuidando el vínculo con nuestro Señor? ¿Cómo vivimos la vida de gracia? Porque es que el pecado es un atentado real contra la unidad. Entonces no importa vivir en el pecado. Entonces no importa vivir la vida cristiana a partir del mal menor. Eso destruye la unidad con Cristo. Eso destruye la unidad de la fe.
Y todos los que sostienen esto se están convirtiendo en instrumentos del mal, del demonio, no del evangelio. Por eso tenemos que buscar defender la unidad con Cristo a como dé lugar. San Andrés Apóstol es un testimonio de ello. Hasta el final de su vida conservó la unidad con el Maestro. Por eso no nos preocupemos. Tenemos a Jesús ante nosotros. Tenemos la Eucaristía. Cuidemos nuestro vínculo con Jesús Eucaristía. Busquemos más al Señor en la adoración eucarística. Busquemos al Señor como la Virgen se lo enseñó a los apóstoles, viviendo en oración constante con ella a través del rezo del Santo Rosario. Hoy es un tiempo para esto. Hay que simplificar tanta piedad que hay, porque dentro de tanta piedad hay piedades muy dañinas que no conducen al Señor, que están distanciando a la gente del Señor y de la Iglesia. No caigamos en esos fundamentalismos que están destruyendo el alma de muchas. Por eso hay gente que vive una tibieza espiritual y no se halla, frías, témpanos de hielo, cuerpos fríos dentro de la iglesia. En las mismas celebraciones eucarísticas, tantas veces lo vemos. ¿Por qué? Por no estar siguiendo al Señor, por no tener los ojos puestos en Cristo y por no estar en la verdad del Señor. Que el Señor nos auxilie para que nosotros veamos este momento como una oportunidad maravillosa que el Señor nos da para optar radicalmente por Él y Él en la Eucaristía, en la Virgen, sobre todo con el rezo del Santo Rosario, que nos garantizan la permanencia en la verdadera fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.